Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. En esta ocasión tengo el gusto de tener aquí conmigo de invitado en el podcast a un buen amigo y a un excelente médico. Estoy hablando del doctor Alfredo Pérez Nájera. Él es médico endocrinólogo, es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y especialista en endocrinología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital La Raza de Ciudad de México. El doctor Alfredo tiene su práctica institucional en el Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social, aquí en Guadalajara, donde es el titular de la clínica de tiroides, y también es profesor de la Escuela de Medicina en el Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, donde se desarrolla como profesor de las materias de propedéutica y la clínica de endocrinología. Bienvenido, Alfredo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar un poquito con nosotros. Como ustedes se podrán imaginar, el hecho de que tengamos a un médico en esta ocasión, que no vamos a hablar de un tema, es porque no vamos a hablar de un tema de cirugía, particularmente de cirugía. Y la intención de tener de invitado a Alfredo es poderle dar continuidad a los capítulos en los que ya hemos hablado algo de osteoporosis y a lo mejor un poquito más de enfermedades metabólicas del hueso. El único episodio con el que contamos acerca de osteoporosis hablamos del manejo de las fracturas por fragilidad y tratamos un poco de tomar en consideración el tratamiento farmacológico, el abordaje del paciente y entender que el hecho de que nosotros captemos al paciente ya fracturado en la inmensa mayoría de ocasiones, pues no nos exime de, una vez tratando ese paciente, involucrarnos en el tratamiento médico. Entonces, pues qué mejor que tener a un experto en metabolismo y pues en metabolismo óseo también. ¿Cómo ves, Alfredo? ¿Qué opinas? No, pues, como le digo de repente a los residentes y a los pacientes, porque de repente dicen, bueno, el experto es el tal especialista o tal otro. Exacto. Pero la verdad es que yo creo que en el caso de la osteoporosis puede tratarlo quien sepa tratarlo. Exacto, Sí, que es sí. algo completamente multidisciplinario. Y digo, obviamente tú, desde tu trinchera en tercer nivel, yo sé que es completamente diferente, pero por ejemplo, los médicos que tenemos práctica institucional, que estamos en segundo nivel, nos enfrentamos a la situación de que todo mundo asume que osteoporosis es tratada por nosotros por el hecho de que somos los expertos en sistema musculoesquelético, en huesos. Básicamente, sin embargo, las dichosas carteras de servicios que quienes trabajamos en la institución conocemos y reconocemos, sobre todo para mal, no nos contemplan como médicos tratantes de osteoporosis como una entidad clínica, sino que se supone que deben ser abordados por el internista o por el ginecólogo. Obviamente, porque estamos hablando de que la inmensa mayoría de casos de osteoporosis que captamos, pues es el tipo de osteoporosis posmenopáusica. Pero pues es un rollo, porque el paciente llega enviado con nosotros, se tardó muchísimo el envío, nosotros pues tenemos que volverlo a derivar a medicina interna o a ginecología, y es un rollo. Entonces, lo curioso es que en el medio privado no es así. Ajá. El paciente no lo quedamos, y es donde empiezan los problemas, porque desafortunadamente no todos estamos habituados a tratar este tipo de pacientes y son un verdadero reto. Sí, sin duda.
De hecho, ahora que mencionas esto de la cartera de servicios y cómo batallamos con la cuestión institucional, recuerdo precisamente cuando era residente que en el menú de diagnósticos que tenemos que poner pues como parte del desarrollo de la consulta, eh, no admitía en ese entonces el diagnóstico de osteoporosis postmenopáusica Ajá, en mujeres menores de 65 años. ajá, O sea, ok, pueden tener 59 años ya en plena menopausia, exacto. pero por Pero no se edad no puede podían. ponerle, Sí, era sí, sí, una incoherencias. batallarle con eso. Y sí, ciertamente también el hecho de contar con la cartera de servicios y no poder prescribir algunos fármacos que solamente ciertos especialistas lo pueden hacer, pues limita mucho también, sobre todo la experiencia y las bondades pues que se tiene en la institución en cuanto a que muchas veces no se batalla tanto por los recursos en cuanto digo, los tiempos sí, definitivamente, pero el costo es absorbido por la institución. Entonces, en el medio privado podemos indicar y solicitar estudios, pero no siempre se va a tener el medio económico para conseguirlo por parte del paciente. Claro, Entonces, pues bueno, también entra de las famosas frases del tratamiento, el mejor tratamiento es el que pueda pagar el paciente. de acuerdo. Lo que me lleva, yo siento yo que un punto medular de esta plática, particularmente desde el punto de vista médico, Alfredo, ¿cómo diagnosticamos osteoporosis? Bueno, pues la definición operacional, de hecho, es curioso porque desde 1994 no se ha modificado ¿Ok? por parte de la OMS y de la Organización Mundial de la Salud y está en relación a la realización de una densitometría mineral ósea y a los reportes que nos da esta. De acuerdo a esta definición, tenemos que realizar una densitometría mineral ósea central, esto es de columna o de cadera, y de acuerdo a la relación que exista entre la densidad de mi paciente y el pico de densidad mineral ósea en la edad y sexo del paciente, es cuando se hacen los cálculos estadísticos de desviación estándar y ¿Sí? en este caso la puntuación T. La puntuación T y la puntuación Z son términos que vamos a encontrar en densitometría. Estos reportes nos indican, por una parte, la puntuación T, qué tan desviado está de la media y del promedio de las Claro, personas de la edad y género o sexo, pues, en el pico de la masa ósea. sí, Y la puntuación Z está en relación a las personas de la edad y sexo igual al paciente. ok, Para considerar un diagnóstico de osteoporosis, se considera como tal cuando la densidad mineral ósea está menor de menos 2.5 de la puntuación Z, perdón, de la puntuación T, y en el caso de las personas premenopáusicas, las mujeres premenopáusicas o los hombres menores de 50 años, se toma en cuenta la puntuación Z. Es importante distinguir esto porque la puntuación T siempre vamos a tomarlo en cuenta como parte del pico de masa ósea ok, en adultos maduros. Pero la puntuación Z es en personas que tienen la misma edad y el mismo sexo en este sentido. ok. De tal manera que para hacer el diagnóstico operacional es así. Pero se puede hacer un diagnóstico de osteoporosis cuando la persona tiene una fractura por fragilidad. Exactamente, que es a lo que quería llegar. Y es precisamente lo que nosotros vemos desde la perspectiva de la cirugía o de la perspectiva de la especialidad en ortopedia, cuando captamos a la paciente ya fracturada, con una fractura de cadera, con fractura del radio distal, con fracturas de columna vertebral, y entonces pues el diagnóstico está hecho prácticamente. Así es, así es. Sí, sin duda. ¿Qué, qué opinas, o no qué opinas, más bien, qué nos puedes aportar de la tendencia esta muy difundida en médicos no expertos en metabolismo como tú, que con base en la densitometría dicen, aquí dice que usted tiene osteoporosis de cadera, pero no de columna? Ujú. Sí, O al revés. sí, así es. Pues sí, digo, finalmente la definición está hecha y por eso se menciona lo de la cuestión central de este hueso axial, pues, que permite el soporte y sobre todo la estabilidad. En ese aspecto, bueno, se puede decir que tiene osteoporosis de cadera, osteoporosis de columna, osteopenia en cadera, como viene en el reporte como tal, Claro. pero al final de cuentas es una osteoporosis. Y es todo un esqueleto. Así es. O sea, es que no podemos, es lo que yo insisto mucho también con los residentes, incluso con los internos, porque en el hospital en el que yo trabajo,
todavía convivimos con internos. No puedes aislar la columna del paciente del resto del esqueleto o la cadera. O sea, si tiene osteoporosis, pues tiene osteoporosis y Así es. ya. No es osteoporosis de cadera, pero osteopenia de columna. O sea, es un paciente que debe ser abordado y tratado por el simple hecho de que ya tiene un score de menos 2.5 o más. Y no decir, bueno, pues tiene osteoporosis en la columna, pero en la cadera todavía está en osteopenia. O sea, que ahí se quede. Ujú. Porque si yo te contara esos envíos del primer nivel y esos diagnósticos de, no se preocupe, señor, es que usted nomás tiene osteoporosis en la columna, pero no se ha fracturado. Y pues es una situación bien complicada para explicarle a los pacientes y decirles que con que ya tenga reporte de osteoporosis en alguna de las dos zonas, todo su esqueleto tiene osteoporosis. Sí, 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 exactamente. Se me ocurre que quien le puede beneficiar esta distinción es a la industria farmacéutica. Exacto, exacto. Pero finalmente te van a poner, reduce la incidencia de fracturas en cadera. A lo mejor no en columna, pero sí en cadera. ¿Cuál es Exacto. la No, diferencia? e incluso en la escalera de tratamiento médico, de lo que quiero que hablemos un poquito más adelante, hay fármacos que están diseñados para tener tal o cual efecto de mayor predominancia en alguna región en particular. Pero bueno, finalmente, pues así como bien comentas, esta situación del tratamiento, pues también más que otra cosa será definida por lo que tengamos a la mano para el paciente de la institución. Y bueno, para el paciente del medio privado, pues también no es cualquier cosa. También entran muchos factores en consideración, la capacidad económica, si tiene el seguro de gastos médicos mayores o no, qué tanto lo cubre o demás. Bueno, ok, ahorita retomamos esa parte. Entonces nos hablas de la densitometría mineral ósea, podemos decir que es el estándar de oro para el diagnóstico. Así es. Los médicos contamos con esta herramienta en línea que todos utilizamos o que debiéramos utilizar de la Universidad de Sheffield en Reino Unido para, poniendo una serie de datos, obtener evaluaciones pronósticas. Ujú. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es la utilidad? Es bastante útil, muy práctica y no debe dejarse de lado el cuidado que debe de tener uno porque las bases de datos en este caso de nuestra población pues no es tan rica como del Reino Unido, que es Claro, precisamente donde se diseñó, o en los mismos países de primer mundo, como los Estados Unidos. Sí hay que tener el cuidado de especificar, pues en este caso, nuestra región, que si de cualquier manera no tenemos una gran base de datos, es un punto de partida también para los residentes, porque incluso para los estudiantes de pregrado, porque justamente pues revisando el tema un poquito para que no se me fuera algún punto, estaba viendo qué estadística hay en México. La verdad es que no hay una base de datos gruesa hasta donde tengo entendido yo, como para compararnos con otros países. Y es algo que no se trata, pues, de obviamente hacer densitometría todos y cada uno de nosotros, pero una población representativa. claro. Y como en todas las especialidades, mientras no conozcamos a nuestra población, pues no podemos hacer un tratamiento ideal y óptimo. Volviendo al tema de esta herramienta de Frax, sí que hay que tomar en cuenta que se consideran algunos puntos, como pueden ser factores de riesgo, Ujú. que al final nos lleva a tratar no la osteoporosis o la densitometría, sino el riesgo de fracturas. Exactamente, la potencialidad de que este paciente vaya a tener una fractura importante o en uno de los rubros, pues específicamente una fractura de cadera. Así Alfredo, es. la densitometría es un estudio para tamizaje. Pues en realidad se considera como tal para quienes ya tienen algún factor de riesgo que pudieran desarrollar osteoporosis. Lo que hay que tomar en cuenta también es que a veces nos encontramos con estas campañas de detección oportuna que hacen densitometrías periféricas, hacen la densitometría del talón o Del de... calcáneo o del radiodistal, que pues la verdad es que eso y nada. Así es, así es. Que nos pueden orientar en un momento dado, pero para personas que sí que tienen factores de riesgo, como pueden ser familiares de primer grado con fracturas osteoporóticas, con fractura de cadera en el caso de los padres, el hecho de que esta persona, el paciente en particular, padezca de artritis reumatoide, tenga tratamiento crónico con corticosteroides,
Ya de entrada esto nos puede ser pertinente un tamizaje con la densitometría, el cual estaría indicado en este grupo de pacientes incluso a edades más tempranas, pero de manera general se recomendaría en mujeres mayores de 65 años, Sí, tomando en cuenta pues la alta prevalencia en este grupo de edad. Pero aun cuando están de menor edad, con estos factores de riesgo, mientras más presentes se encuentren, pues mayor fuerza de recomendación tendría la densitometría. claro, porque finalmente el punto de corte de los 65 años, pues habla solamente de eso, de un promedio. Ujú. Pero qué tan prevalente es la menopausia temprana en nuestra población? Sí, y es buena pregunta porque consideramos bueno, para recordar conceptos, hablamos de menopausia como un diagnóstico retrospectivo. Se establece después de un año de la última menstruación. Si la mujer tuvo su última menstruación hace 8 meses, bueno, podemos decir que muy probablemente está perimenopáusica, sobre todo si está en el grupo de edad, Sí, pero se establece hasta que se cumplen 12 meses. Ya en ese momento es cuando hablamos de una menopausia. De manera general, se considera como habitual que en la mujer mexicana se encuentra la menopausia entre los 47 y los 52 años. Sin embargo, a edades más tempranas pues se ha visto este deterioro de la función ovárica. Tiene que ver con muchos factores, definitivamente, y uno de ellos son los disruptores endocrinos, que es otro tema muy, sí, muy, muy extenso que se puede hablar, pero que definitivamente cuando existe este tipo de hallazgos, sobre todo en mujeres menores de 45 años, es cuando debemos de ponernos muy alerta, sobre todo por el tratamiento óptimo de reemplazo hormonal, que en un momento dado parte de lo que nos va a favorecer va a ser precisamente para la fortalecimiento o mejor dicho, la em, prevención de pérdida del mineral de óseo. mineral ósea. Ujú, Y los casos especiales de las pacientes que presentan menopausia farmacológica ujú, o menopausia quirúrgica sí. y abordarlas como tal y pues tener el alto índice de sospecha pues de que no se van a escapar. Sí, y es un punto muy importante porque anteriormente se decía que bueno, le quitaron el útero a la mujer, pero Sí, le dejaron los ovarios, entonces no sí, hay problema. Pero pues evidentemente dentro de toda la instrumentación quirúrgica, la irrigación y la funcionalidad de los ovarios se ve comprometida claro. por toda esta histerectomía. Entonces, sí que hay que tomar en cuenta esta situación para considerar que las mujeres pueden tener un declive de la función estrogénica más pronto que a quien nunca le hicieron una instrumentación. Incluso la ligadura de trompas es algo que aparentemente puede ser algo muy, muy inocuo, definitivamente puede tener efectos en ese sentido. Obviamente decimos que un cirujano experto tiene una menor tasa de estas complicaciones, pero pues no deja de ser mayor a cero. El riesgo ahí está, Así es. exactamente. Ujú. Sí, efectivamente. Ok, entonces tenemos claro ya el papel de la densitometría, el estándar de oro, muy útil, traducir los resultados de la densitometría para el FRAX y qué más podemos utilizar en la batería médica para el diagnóstico o como adyuvante para un diagnóstico adecuado de osteoporosis. Mm, Perdón, ahora que lo mencionas, algo importante es que en la herramienta de Frax sí es importante poner la densidad, Sí, no la desviación, como aclaración nada más. Porque si de repente podemos, pues a la fácil, no la desviación estándar, pero no, la densidad sería lo más apropiado. de acuerdo. Y definitivamente algo que no puede faltar en el abordaje de la paciente o el paciente con osteoporosis es la medición de vitamina D y de calcio, niveles de calcio. Qué bueno que lo sacas a colación. Sí, importantísimo y vital, porque el tratamiento, vamos a hablar más adelante de eso, en este caso con el estándar también que son los bifosfonatos, es indispensable tener estos niveles normales. Asimismo, es importante el determinar una función renal adecuada. Entonces, de entrada, podemos decir que para cualquier persona con osteoporosis, o osteopenia en este caso, tendríamos que contar con niveles séricos de vitamina D. En este caso, la 25-hidroxivitamina D es la que se mide por estándar, pero Sí, de repente hay quienes van a ofrecer algún otro. El nivel es de calcio con albúmina, porque cuando medimos el calcio total hay que corregirlo con con albúmina, albúmina, sí. porque condiciones de hipoalbuminemia, pues bueno, sabemos que nos pueden reducir los niveles de calcio total, y la función renal. En este caso es con la creatinina para hacer una estimación de la tasa de filtrado glomerular
O si nos queremos poner más técnicos, pues ya con una determinación de que tiene en orina 24 horas. Ok, de acuerdo. Eh, Me da mucho gusto que sacas tú a colación esta situación de la vitamina D, porque yo te quiero preguntar a ti como experto de metabolismo, yo tengo la sensación de que la vitamina D de unos años para acá como que ha agarrado un ímpetu muy importante, tanto para su cuantificación como para su suplementación. Y te lo digo porque yo me acuerdo, digo, yo me considero un médico joven todavía, igual que tú, pero yo me acuerdo en mis clases que pues vitamina D decían, pues con que te asolees y ya. Y los latinos no tenemos problema porque no hay manera de que no nos asolemos. Pero resulta que no, que sí hay problemas. Y que la gran mayoría de la población, por lo menos mexicana, pues está comprometida en los niveles idóneos de vitamina D. Y luego con esta situación de la pandemia, oigan, pues volteen a ver la vitamina D, también es importante y es un producto de los macrófagos y en realidad ni siquiera es una vitamina, es una hormona. Y pues todo un panorama brutal que se abrió para el estudio, para la cuantificación y para la suplementación de vitamina D. Sí, sí, no es percepción tuya, es un hecho. Y esto lleva desde antes de la pandemia. De hecho, cuando Sí, empezaron a hablarse de esto con mayor, con mayor, mayor referencias y con más ganas, me acuerdo que hasta, bueno, ya metiéndonos en un poquito de teorías conspiranoicas, eh, como pensar que hubiese una élite de científicos que dictan hacia dónde va la investigación científica, ¿no? sí, Y en ese aspecto decía, bueno, pues ¿por qué hay tanto sobre vitamina D? ¿De cuándo para acá les empezó a interesar, no? Y ciertamente, ya con el auge que tuvo durante el inicio de la pandemia, donde no sabíamos nada y cualquier cosa podría ser eficaz o cualquier claro, teoría o puede ser útil, válida, sí. entonces, pues bueno, hasta hubo escasez para variar de ese fármaco entre muchos otros. Pero es que nada más había una marca. Sí, Y ahora hay un montón. Bueno, ah, no un montón, pero no hay una nada más, como teníamos esa mini pastillitita dispersable y demás, y que nada más era de 4,000 unidades. Y bueno, ya todos nos sabemos, porque hasta los ortopedistas nos visitan de esa marca. Entonces, pues sí fue un boom. totalmente. Y de hecho, digo, en un pequeño paréntesis en ese sentido, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología emitió un posicionamiento en relación a este aspecto. Estamos hablando de mediados del 2020, cuando se lanzó, y mencionaba tal cual, pues, que en ese entonces no se tenía la certeza de que fuese a ser útil para el tratamiento o prevención de COVID, pero que podía ser útil otorgárselo a quienes estarían en mayor riesgo de deficiencia de la misma. Ok, Lo cual nos lleva precisamente a las situaciones actuales, donde, de acuerdo a la salud del 2006, se consideraba que hasta un 19% de adultos tenían deficiencia de vitamina D definida por los niveles, porque es importante también señalarlo. Si ustedes revisan la mayoría de los exámenes de laboratorios en sus rangos de referencia, habla como niveles suficientes de vitamina D arriba de 30 nanogramos por decilitro. Sin sí, embargo, habla pues abajo de 30 como insuficiencia y abajo de 20 como deficiencia. Pero después de analizar pues la metodología en cuanto a los institutos de medicina de los Estados Unidos, se determinó que prácticamente se podía hablar de una deficiencia real cuando está por debajo de 20 nanogramos, ok, no abajo de 30. Pero cuando vamos a suplementarlo sí que lo queremos arriba de 30. Entonces, por eso cuando interpretamos un estudio a priori de una persona que no tiene ningún factor de riesgo, que no estamos buscando ninguna patología metabólica o de la esfera del hueso, abajo de 30, pero arriba de 20, podemos considerar que esa persona no requiere una suplementación tal cual. Pero cuando vamos a suplementarlo por cualquier razón que tengamos, sí que la tenemos que llevar arriba de 30. ok. Y esto es importante porque de repente podemos decir, híjole, está abajo de 30, está en 29, vamos a darle suplemento. No, en realidad si esta persona por lo demás está sana, pues no se va a beneficiar. Ok. Entonces, digo, es un punto que sí me pareció pertinente aclarar ahorita. O sea, finalmente no es una receta de cocina, ¿no? Esta persona Exacto. tiene osteoporosis por densitometría, ya le solicitamos vitamina D, calcio, la vitamina D no está en rango de suplementación, no necesariamente se tiene que suplementar.
Así es, pero sí es altamente conveniente el asegurar 800 unidades diarias de consumo de la vitamina D, Ok, que difícilmente se pueden alcanzar con la dieta. Entonces, por eso sí que se recomienda una suplementación con algún preparado de vitamina D, 400, 800 unidades para asegurarlo, bien, pero no los niveles de 4000 que ya hablábamos hace rato. exactamente, ok, Porque aunque sea raro, la sobredosificación y la intoxicación por vitamina D puede llegar a presentarse, sobre todo con preparados de 50,000 o 100,000 unidades que de repente están presentes también. Entonces, sí hay que tener clara esta situación y además el hecho de suplementar con calcio también. Si consideramos que los niveles de calcio apropiados en consumo humano alrededor de nuestra edad son alrededor de 1,000 miligramos al día, en las personas, en las mujeres posmenopáusicas sí estaríamos hablando de 1,500 miligramos al día. Igual en las personas con osteoporosis, asegurarlo esa ingesta. Y si nuestra dieta nos da alrededor de 1,000 miligramos, cuando mucho, pues conviene una suplementación. De hecho, la mayoría de los suplementos comerciales vienen de 600 miligramos de carbonato de calcio y de vitamina de 400 unidades cuando vienen combinadas. En ese sentido, pues vaya que es conveniente el utilizarlos y a priori podérselos indicar a las personas. Pero si dentro de los estudios de sangre están con deficiencia de vitamina D o niveles de calcio bajos, pues bueno, sí que hay que suplementarlos adecuadamente. ¿es útil, Alfredo, utilizar el calcio en su forma de carbonato? Sin duda, sin duda. Es el que mejor absorción tiene y el que mayor cantidad de calcio elemental tiene. Esto en Ok, personas sanas, claro, porque al final tenemos que el carbonato de calcio tiene un 40% de calcio elemental. Entonces, una capsulita de 1 gramo, que son las que manejamos a nivel institucional, sí, tiene 400 miligramos de calcio elemental. Este preparado es el que más calcio elemental va a tener, pero es una condición importante que la persona tenga una adecuada producción de ácido clorhídrico, ok, porque una vez que se ingiere el carbonato de calcio se disocia gracias a la acción del ácido clorhídrico y ya se puede separar el calcio para la absorción. Entonces, personas que tienen aclorhidria, que tienen por alguna razón consumo crónico de inhibidores inhibidores de la bomba. de Ujú. protones, etcétera, pues definitivamente van a batallarle con este preparado. Entonces entran aquí otros preparados como el citrato de calcio, también una marca Ok, muy conocida. Eh, citracal. ese mero. Es que, ¿sabes? Yo escucho carbonato de calcio y si no pienso en el institucional genérico, pienso en las TUMS. Ujú. Pues, eh, bueno, de repente cuando tenemos deficiencia del carbonato de calcio dentro de la institución, recomendamos a los pacientes el TUMS. ¿A poco? Sí, 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 Mira, porque sí, bueno, bonito y barato y de buen sabor. sí, sobre todo. No, y fácilmente conseguible porque Exacto. luego vienen los botes grandes para esto. Este, y sí, definitivamente es muy, muy útil. De hecho, digo, de repente existen en nuestra población, en nuestra consulta, pacientes con hipoparatiroidismo muy severos, sobre todo después de cirugía De tiroideas. tiroides. ¿Mm? Entonces requieren dosis muy, muy altas de carbonato de calcio. Y hay personas en las cuales tienen requerimientos tan altos que hasta le decimos, ¿sabe qué? Pues de plano conseguirse las TUMS y como si fueran dulces, Ok, masticarlos cada vez que sienta los malestares relacionados, porque claramente es dificilísimo suplementarlos cuando tenemos el preparado normal. ok. Y volviendo al tema pues del carbonato de calcio, otra condición importante es el hecho de que el calcio se va a absorber mejor cuando se consume después del alimento. Ujú. Y separarlo definitivamente de cualquier situación que pueda reducir la producción de ácido clorhídrico. Ok, Sabemos que hay pacientes que motu propio van a tomar su inhibidor de bomba de protones por tantos medicamentos que toman, etcétera. Pero bueno, si no podemos evitar que lo tomen, por lo menos sí indicarle que lo separen lo más que se pueda ok, del ingesta de exacto, calcio. de Ujú. acuerdo. Hace un momento comentaste algo afortunadamente que me da la pauta para preguntarte la siguiente inquietud que tengo y que seguramente muchos de mis colegas ortopedistas tendrán también. Todos tenemos como muy en el radar a la paciente posmenopáusica con osteoporosis posmenopáusica como tal. Pero me gustaría mucho que desde tu punto de vista experto nos compartieras qué otras situaciones metabólicas, endocrinológicas,
nos pueden llevar a una paciente a que desarrolle osteoporosis, no necesariamente porque la vayamos a tratar, pero para estar al pendiente, para estar expectantes. Y ya tocaste tú, los pacientes sometidos a tiroidectomía parcial, subtotal, total, los pacientes con problemas de paratiroides, pero ¿qué más? Principalmente las personas que consumen glucocorticoides de manera crónica, ¿Ok? por cualquier condición, ya sea por la misma enfermedad de base que tengan, muchas veces son reumatopatías, personas con post-trasplantadas, incluso las mismas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, cuando son tratamientos muy, muy importantes, pueden desarrollar esta condición secundaria pues al uso de los glucocorticoides. Y es importante también señalar que, y muy, muy frecuente, estoy seguro también en su área, las personas que utilizan productos milagros, los entrecomillo con productos Sí, milagros, naturistas también entrecomillados, que contienen glucocorticoides de muy alta potencia. ok. Entonces, clínicamente van a desarrollar su síndrome de Cushing evidente, pero ya subclínicamente pues es un daño durísimo a la salud del hueso. Y como claramente no lo ponen en las etiquetas y Exacto. les quitan Se el le dolor, quitaría el milagro, pues si lo ponen en la así etiqueta, es. ya se descubrió el milagro. Sí, entonces es un batallar con esto porque a pesar de que tienen estos elementos, es difícil que Cofepris pueda hacer algo porque no están etiquetados como medicamentos. Exacto. Entonces, de repente es una monserga con esto. Sin embargo, otros padecimientos que tienen que ver con una osteoporosis secundaria es también el hipertiroidismo. El exceso de hormonas tiroideas genera un recambio importantísimo y esto nos puede disminuir la producción de hueso, la formación de hueso. Esto es especialmente importante en las personas que tuvieron cáncer diferenciado de tiroides, es lo Ok. que yo todos los días, Sí. porque al final de cuentas, al inicio del tratamiento tenemos que dar una sobredosis de levotiroxina a fin de reducir el riesgo de recaída del cáncer. Ok. Ya una vez que se hace una restadificación podemos regular la dosis, pero hay personas que por sus condiciones de riesgo de recaída necesitan estar suprimida sus niveles de TSH a largo plazo. Y esto también tiene un efecto colateral en el hueso. Sin contar las personas que claramente también están con su hipertiroidismo crónico infratratado y las personas que incluso toman también productos con hormonas tiroideas para control de peso, que Es otro rollo otro rollo. también, sí. Así es. Y esto digo hablando pues de las condiciones más comunes, pero también es importante que considerar que el abuso de alcohol es una causa muy frecuente también de disminución de la mineralización ósea en el hombre, sobre todo pues en el hombre joven. Sí. Porque uno puede decir, bueno, en el caso del adulto mayor, adolece también igual que la mujer, pero en los hombres de menos de 60 años, 50 años, el abuso de alcohol es un causa muy importante, sobre todo por los efectos que tiene a nivel del hígado. Y eso es algo que casi no se menciona, pero que sí es frecuente, suele ser frecuente también. Claro. Entonces, si hablamos particularmente de la glándula tiroides, el paciente con hipertiroidismo, por cualquiera que sea el origen, está mucho más en riesgo que él o la paciente con hipotiroidismo. Así es, sí, sí, sin duda. Ok. Bien. ¿Qué hay del tratamiento, Alfredo? Vamos, si estás de acuerdo, me gustaría mucho que habláramos del algoritmo o de la escalera de tratamiento médico que tenemos hasta antes de necesitar el apoyo o involucrar al experto en metabolismo endocrinólogo como tú. Bueno, es fundamental el asegurar este consumo de vitamina D y calcio, como ya lo hemos mencionado, pero además de eso, también es muy importante el ejercicio, las medidas no farmacológicas y en este caso la actividad física. Ujú. Es esto, bueno, de entrada, si pudiéramos viajar al pasado, sería el lograr el pico de la masa ósea, nuevamente con nutrición y con actividad física, pero sobre todo ejercicio que genere pues fortaleza muscular. Esto de levantamiento de peso, no a nivel de gimnasio, de físico-culturista, pero sí definitivamente cierto ejercicio de resistencia, no nada Claro. más aeróbico. Esto es fundamental.
el hecho de reducir también los riesgos de caída, porque claramente en personas adultas mayores que tienen polifarmacia, que pueden tener también síndromes geriátricos complejos que nos pueden llevar a una caída que va a generar pues una morbilidad importante, bueno, es algo que claramente tenemos que tratar de evitar. Eh, y en cuanto a la cuestión de farmacológica, pues bueno, ahí sí definitivamente tenemos que destacar qué buscamos con el tratamiento. En primer lugar, ya habíamos comentado que lo que vamos a tratar va a ser el riesgo de fractura, no propiamente una densitometría. Claro. Y en segundo lugar, establecer que las indicaciones de tratamiento están clarísimas para el paciente con osteoporosis establecida, ya sea definida por densitometría o por una fractura por fragilidad, bueno, Sí. son candidatos obvios para el tratamiento. Pero hay pacientes con osteopenia que, volviendo a la definición operacional, la consideramos cuando la densitometría está reportándonos de de menos 1.5 a menos 2.5 de lesión estándar. Es algo que no tenemos la indicación precisa del tratamiento, a menos de que exista un incremento en el riesgo de fracturas. Ok. ¿En quién estamos hablando? Pues las personas con consumo crónico de glucocorticoides, personas con tabaquismo intenso, carga genética, etc. Y aquí está indicado pues también el tratamiento, llamaríamos modificador de la enfermedad como analogía del paciente con artritis reumatoide. Sí. Y bueno, ahí ya estaríamos hablando del grupo de fármacos. No sé si... Sí, claro. Ajá. Que es mi siguiente pregunta. ¿Siempre tenemos que empezar con bifosfonatos? Idealmente sí. De hecho, curiosamente, el mes pasado se publicó, bueno, ya se nos van a echar Sí. carrilla a los clínicos, ¿no? El Sí. último artículo que se publicó a las 8 de la mañana. No, el mes pasado se publicó precisamente en los anales de medicina interna del Colegio Americano de Médicos Clínicos, de American College of Physicians, unas nuevas guías de tratamiento revisadas del 2017, de tratamiento para la osteoporosis. Y ahí sí no hay duda. Se prefiere siempre el inicio con bifosfonatos para osteoporosis posmenopáusica, premenopáusica, osteoporosis en hombres, a menos de que sean ya muy severas. Ahí sí es cuando está indicado otro grupo de fármacos. ¿Cómo llegamos a ponerle el nombre de muy severa? Hay una definición también operacional en cuanto a la densitometría. Es cuando se tiene una puntuación T de menos 3.2 o menor todavía. Pero también cuando hablamos porque ya mencionamos que la puntuación T está en comparación con el adulto joven y en su pico de masa ósea, Sí. pero en el adulto mayor que tiene una puntuación Z, es decir, en cuanto a su edad, menos de menos 2.0, también es una condición en la cual podemos considerar un inicio más intenso de tratamiento. Ok. Pero está excelente porque ese es un buen punto de corte. Sí. Si en un T-score menor a 3.2, ya estamos hablando de una enfermedad severa, Más severa, ajá. de alto riesgo, y entonces podemos pasar al siguiente escalón en nuestro algoritmo de tratamiento. Así es. Que en ese caso estaríamos hablando del denosumab, que es un fármaco inhibidor del RAC ligando, que al final se desarrolló también como una alternativa a los bifosfonatos para quienes no lo pueden, no es conveniente consumirlos. Aquí es destacado señalar que el bifosfonato, retomando y recalcando lo importante que es tener unos niveles de calcio, de vitamina D y función renal adecuados. Sí. Porque lo que hace el bifosfonato es precisamente el favorecer una quiescencia del hueso, por así decirlo. Entonces, si sabemos que el hueso tiene la fuente de calcio más rápidamente asequible para los cambios bruscos de requerimientos, si tenemos un hueso quiescente que no tiene la disponibilidad del recambio de calcio de manera inmediata, la persona al desarrollar una hipocalcemia o una hipovitaminosis D necesita el hueso de inmediato, entonces el calcio, perdón, de inmediato. Sí. Entonces, si el bifosfonato está manteniendo esta quiesencia, no va a tener, digamos, una fuente rápida de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que asegurarnos que nuestro paciente tenga niveles de calcio normales y de vitamina D normales en ese sentido. Y la función renal, pues, por los efectos que tiene en este caso también el bifosfonato. Entonces, es importante porque a veces lo recetamos, lo prescribimos muy libremente y decir,
aquí está la receta, pero nunca solicitamos niveles de vitamina D, Exacto, calcio, de etcétera. calcio. O se inicia de manera muy prematura, que es mi siguiente pregunta antes de que platicamos de denosumab. ¿Qué sucede con esas pacientes a las que a las que se les inicia el bifosfonato con la primer densitometría con rango en osteopenia? Pasan más de 5 años tomando bifosfonato. Por lo menos las guías anteriores decían que después de 5 años ya no se les debe de continuar el bifosfonato. ¿Y qué hacemos ahí con esa paciente que a lo mejor, como tú bien dices, lleva 5 años tomando bifosfonato, nunca se indagó la vitamina D, nunca se suplementó el calcio, de cualquier manera desarrolló osteoporosis y ya quemamos 5 años de bifosfonato? Ujú. ¿Qué hacemos? Sí, caray. Ahí el punto importante también, volviendo al riesgo de fracturas, se considera como candidato a quien tiene un riesgo de fractura osteoporótica mayor del 10%, 20% según algunas referencias, a 10 años, o de fractura de cadera mayor al 3%, igual a 10 años. Algunos más liberales dicen 7%. Pero aquí el punto es que en este sentido es quienes más se beneficiarían del tratamiento. Entonces, si nosotros damos el tratamiento con el bifosfonato de manera secuencial y continua durante 5 años, se permite una libertad en cuanto a le dicen una drug holiday, unas vacaciones del medicamento, Ok, porque el efecto persiste incluso durante 10 años, la protección. ok, Pero si vemos que también otra función de la densitometría es el vigilar el seguimiento y el tratamiento, vemos que hay un deterioro todavía continuo de la mineralización ósea, es cuando ya tenemos que hacer uso quizás del otro grupo de fármacos. Es también de destacar que si nosotros continuamos durante muchos años el bifosfonato, sí que hay riesgo incluso paradójicamente, de fracturas. de por osteopetrosis, exacto. Exacto, entonces, en ese sentido, bueno, no, como bien lo señalaste, no podemos ser tan liberales en el inicio del tratamiento, pero claramente cuando ya agotamos el bifosfonato es cuando podemos empezar a utilizar también el denosumab como un segundo aliado. Y esas pacientes que tomaron el bifosfonato de manera intermitente, Ujú. que se lo daban y luego no se lo daban y luego no había y luego pasaron 6 meses y luego se lo reanudaron y luego empezó con el alendronato de diario, pero luego se lo mudaron al de una semana y luego no hubo y mejor le cambiaron a risedronato. Muy común en la institución también. Ni pasa, ¿verdad? Casi no pasa. Ciertamente no podemos esperar una respuesta óptima, porque bueno, lo ideal sería continuar con el mismo grupo de fármaco y la misma posología, pero claro que sería muy difícil predecir qué va a pasar con ese grupo de personas, porque ni en el más loco de los sueños de los científicos podrían autorizar un ensayo clínico de esa naturaleza. Por supuesto. Pero a priori, pues sí podemos señalar que no vamos a lograr un tratamiento óptimo y una respuesta óptima. Entonces, pero como ya estaría expuesto, digamos, al bifosfonato, tampoco podemos empezar de cero. Es justo lo que te iba a preguntar. Ujú. ¿Podemos empezar de cero? Bueno, ya me queda claro que no. Sí, y si todo fuera tan sencillo como prescribir el bifosfonato de más larga duración, ya sea el intravenoso o el de tratamiento mensual, pues bueno, pero volvemos al punto inicial del tratamiento, que es más accesible y el que puede conseguir el paciente. Entonces, lo que nos debería de guiar ahí sería, pienso yo, el mejor beneficio que se puede obtener con el paciente y, bueno, claramente las más posibilidades que tenga de no interrumpir el tratamiento. Entonces, si tenemos un plan o podemos proponer un plan en el cual se interrumpa lo menos posible, pues escoger ese en un momento dado. Claro que hay que individualizarlo. Por supuesto. Pero entonces con esta paciente que llega a la consulta y que trae una idea muy vaga de que ha tomado y que lo ha suspendido, lo ha reiniciado y demás, iniciamos de manera convencional. Sí, sí, creo que sería lo más conveniente, sobre todo cuando el tratamiento ha sido menor de 5 años, Ok, aunque sea intermitente. En ese aspecto, sí que hay que estar vigilando nuevamente los niveles de calcio y vitamina D, pero también algo que se le tiene un temor que me parece sin duda justificado, pero que a veces no se toma en cuenta, es la cuestión dental. sí,
Y en ese sentido, bueno, si mi paciente tiene una dentadura claramente descuidada y está con esta intermitencia del tratamiento, sí que hay que vigilar el aspecto odontológico. Incluso, digo, hay quienes son se ponen más a la defensiva, digamos, y buscan una valoración por odontólogo expedita que diga que no hay problema con que pueda utilizar el bifosfonato, pero por lo menos, bueno, la exploración de la cavidad bucal no se le niega a nadie. Entonces, si Ok, vemos una dentadura descuidada con arreglos o con intervenciones previas, pues bueno, quizás ahí sí solicitar previamente la valoración del especialista. ok, de acuerdo, muy bien. Alfredo, ¿qué me puedes decir de estos medicamentos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos? El raloxifeno, que es pues el más común, el prototipo, y es con el que contamos en la institución también. Sí. Tienen su papel definitivamente, pero sí hay que tomar cuidado porque precisamente las mujeres posmenopáusicas sería quienes se les brindaría, eh, tienden a provocar más intensos bochornos, es decir, Ujú. los síntomas vasomotores. Entonces, pues bueno, a lo mejor estamos ahí previniendo no con la fuerza definitivamente de un bifosfonato Ok, o un denosumab, que de hecho ya precisamente en estas referencias se deja como de quinta línea prácticamente estos moduladores selectivos, eh, que pueden ser un aliado, sí, pero sobre todo porque van a actuar eh, reduciendo pues el riesgo de fracturas, más que nada como preventivo, pero obviamente no va a ser un modificador de la enfermedad. ok. Es un aliado definitivamente, pero sí debemos de tener en cuenta estos efectos secundarios. Ok, la empresa, la farmacéutica, insiste mucho en que la candidata es una paciente que no tiene ya sintomatología vasomotora. Y bueno, podemos hacer la pesquisa, insistir, y a lo mejor si captamos a la paciente en el proceso de posmenopausia establecida, ya sin datos francos de problemas o de manifestaciones vasomotoras. En ese caso en particular, ¿tú crees que tenga validez como monoterapia? Solamente que tuviera una contraindicación o por alguna razón no se le pudiera administrar los bifosfonatos. Ok, Otra vez por la cuestión de la accesibilidad económica. de acuerdo. Pero creo que sí sería como que muy particular esa paciente. Ujú. Ok. Entonces, raloxifeno no es un tratamiento para iniciar, no es un tratamiento inicialmente para monoterapia y mucho menos para combinar con bifosfonato. Sí, sí, exactamente, ¿no? Sí, no, muy buen punto en ese sentido. Sí, Y sí, el arsenal terapéutico es amplio en ese sentido, pero sí que tenemos que procurar pues el mejor interés para el paciente. Y en ese aspecto, si es el más accesible, el que más posibilidades tiene de un seguimiento y un cumplimiento, un apego, pues bueno, sin duda que puede ser una buena ok. opción. Entonces ahora sí, hablemos de denosumab, de este medicamento que pues ya es desde una perspectiva inmunológica. Así es. Sí, el denosumab se desarrolló precisamente con base en los estudios que se hicieron a nivel de los osteoclastos. Y en ese aspecto el denosumab tiene la enorme ventaja de que tiene también una posología muy cómoda en cuanto a Sí, una aplicación semestral. Eh, Otra cosa importante es que, regresándonos un poquito con el bifosfonato intravenoso, también es muy cómodo el administrarlo una vez al año, pero sí que también tiene el riesgo no el riesgo, sino un efecto secundario muy importante que ya todos conocemos, que son síntomas similares a influenza. Entonces se le administra la infusión al paciente, termina como si le hubiera porreado una influenza A o B o combinadas, sí. pero que el denosumab en este caso pues no tiene esta desventaja. Y Eh, cuesta lo mismo, Alfredo. sí, Aparte, digo, también tomando en consideración algo lo que no podemos pretender que no lo vemos, ujú, pues Aclasta cuesta incluso un poquito más caro que Prolia. sí, sí, definitivamente. Aquí lo que jugaríamos sería la posología, ¿no? Digamos, la administración anual contra la Sí, administración semestral.
Pero al final de cuentas es eso, es el doble del gasto Sí, prácticamente en el año. exacto. Y aquí, aunque, bueno, ciertamente cuando se hablaba pues de esta eficacia y de esta magnitud del efecto, eh, se veía una mayor duración, digamos, del efecto con los bifosfonatos, pero el denosumab tenía la particularidad pues de la reducción en el riesgo de estos efectos colaterales a largo plazo. Ya el papel que está teniendo actualmente como un fármaco de más alta potencia está dado pues por los ensayos clínicos que se han visto, en el cual el denosumab a largo plazo tiene un menor riesgo de fracturas, sobre todo destacándolo en las personas con mayor riesgo. Perdón que sea, parece un galimatías, pero al final de cuentas fue precisamente con eso en que se vio que el efecto era mejor en quienes tenían más factores de riesgo para fracturas. En ese sentido, y buscando pues la prevención de esta complicación, el denosumab se ha dejado ya como una terapia escalonada al segundo paso o al primer paso en quienes tienen más riesgo, pues. Ok, de acuerdo. Entonces, no podemos, digamos, también liberalmente el elegir a priori al paciente para recibir el Prolia, si no es que ya descartamos que pudiese beneficiarse mejor del bifosfonato. Y sí, también entra un poquito en la cuestión subjetiva de decir, bueno, ¿qué tan grave es esta osteoporosis o qué tan severa es independientemente de la cuestión de la densitometría? Pues bueno, mientras más factores de riesgo se tengan para un riesgo de fractura, pues claramente se beneficiaría más. Ok, Sí, sí, es de un acuerdo. poquito. No sé si tú has tenido oportunidad en tu práctica institucional o privada de ver, digo, sabemos que el ácido soledrónico, que es del que hablamos, del bifosfonato intravenoso, la posología o el que está diseñado para manejo de osteoporosis es la presentación que es de 5 miligramos. Ujú. Sin embargo, la presentación más común, considerablemente más económica, es la de 4. Sí. Y pareciera que no hay diferencia, pero la diferencia es abismal. Y es muy común que se utilice este de 4 miligramos porque es mucho más barato, creyendo que le estamos dando la protección adecuada al paciente cuando en realidad, pues no. Sí, y es que, o sea, buscando intencionadamente el comparativo, el 4,5 miligramos no lo encuentras. Curiosamente es algo que surgió precisamente hace algunos años que un colega ya jubilado precisamente me comentó eso. Oye, ¿puedes investigar qué posibilidad hay? Porque mi paciente, le dio la diferencia también en costos es abismal, está buscando esto. Pero ahora, digo, ya incluso directamente preguntándolo a los de la alta especialidad en metabolismo de calcio, que existe Sí, esa fellow, digamos, en endocrinología, mm, mm, no pueden, o no, por lo menos con quienes he platicado, no te pueden decir con certeza cómo, pero ciertamente o citar algún estudio lo suficientemente convincente, pero sí, o sea, el 5 miligramos es lo indicado. De hecho, 4 miligramos los puedes utilizar como prevención, pero al final de cuentas para mí no tiene mucha razón de ser. claro. Pero vuelta a lo mismo, si es lo que tenemos disponible, caray, esto y peor sería no dar absolutamente nada. Y ahí es cuando entraría en un momento dado el elegir el denosumab en un momento dado, si es que no tienes soledronato de 5 miligramos. Claro. Pero yo creo que al final de cuentas los resultados son... lo difícil creo yo es generalizar los resultados individuales. Si tienes pacientes contados con 4 miligramos y bueno, a largo plazo ves que por lo menos no han tenido un deterioro muy significativo de la mineralización ósea, eh, pero no lo puedes extrapolar a todo mundo, obviamente. Sí, Sin embargo, los tratamientos individualizados y los resultados individuales creo que pudieran hablar por ese sentido. ok. Pero sí, pues es difícil. Sí, exacto, porque pues es también tener la incertidumbre de no estarle haciendo nada al paciente o no estarlo alcanzando con una dosis subóptima y bueno, pues finalmente pedirle densitometría cada 6 meses y pasaron 6 meses y resulta
que no solo no mejoró, sino que perdió un poco de masa, pues es algo bien complicado. Sí, y ese es el escenario clásico. Exacto. Porque ves que la falta de respuesta, híjole, no le está haciendo efecto, a pesar de que se tiene la idea de que el intravenoso es mejor, por cuestiones yo creo más bien culturales. Sí. Pero ves eso y dices, no, bueno, entonces vamos a migrar a denosumab en un momento dado. Ok. Y eso es algo que lleva tiempo, pero que también vale la pena tomárselo para platicar con el paciente, sobre todo en la consulta privada. Señalar, bueno, no por ser inyectado y una vez al año es mejor si es de 4 miligramos, pero al final de cuentas, Exacto. si no tienes ninguna otra opción, pues bueno, caray. Se vale. Sí, pienso que sí. Ujú. Ok. ¿Qué tanto tiempo podemos utilizar denosumab? Bien, también las matrices de seguimiento prospectivo han llegado hasta 10 años de tratamiento. No se ha visto un beneficio ulterior, pero incluso estudios específicos en cuanto a metaanálisis sobre denosumab nos hablan de que de manera segura se puede llegar a estos niveles. Digo, querría ver quién en la práctica real, en la vida real, dura tanto tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero no podemos hablar de un límite de tiempo, digamos, sí, una limitante, pues, por Ok. el tiempo. O sea, el rango de tiempo es permisivo. Sí, No es por ese como decir, lado. si te pasas de esta dosis, ya una catástrofe metabólica. Así es. Ajá. Ok, de acuerdo. Y bueno, para darle vuelta a la hoja del denosumab, ¿qué me puedes decir del tratamiento con calcitonina? Bueno, sí que está descrito en vía intranasal, pero en ese aspecto ¿Es factible en nuestro medio? ¿Contamos con eso? Bueno, no. No, incluso volviendo al tema institucional, el cuadro básico se encuentra, pero más bien en presentación intravenosa. Ok, Y más que nada se indica para las hipercalcemias, ahí sí. Pero la calcitonina sí que reduce, mejor dicho, mejora la densidad, pero no reduce tanto el riesgo de fracturas. Entonces, ok, sí sería como que un efecto mínimo. de acuerdo. Y finalmente, creo yo, en lo que yo he estudiado e incluso en lo que he utilizado, probablemente el que estaría hasta arriba en la escalera de tratamiento o hasta abajo en el algoritmo, que es la hormona paratiroidea Ujú. recombinante, Cierto, el cierto. teriparatide. ¿Qué Sí. opinas al respecto? ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista experto en metabolismo? Curiosamente tiene efectos muy buenos, muy positivos en cuanto a densitometría, pero hay dos desventajas. La primera de ellas es que para tener un efecto real tendría que administrarse en infusión continua. Esto es imposible pues en la práctica clínica. Sí, Y esto nos lleva un poquito a, con otro pequeño paréntesis, a que el hipoparatiroidismo, curiosamente, es la única condición de deficiencia hormonal que no se trata con la hormona que le hace falta. ok, Porque en este caso lo que buscamos el tratamiento con calcio, con suplementos de calcio, es para mantener la calcemia normal. Pero es impráctico el administrar la PTH recombinante porque por una parte para que fuera lo más fisiológico tenía que administrarse en infusión continua. Imposible hacerlo de primera intención en la práctica clínica diaria, pero lo que también es más importante es el riesgo y el temor al osteosarcoma, que es exacto. es esa condición que claramente se ha establecido en modelos animales, pero en el humano sí tendríamos que durar años y años de tratamiento y el riesgo es muy bajo, pero por el potencial que se tiene, definitivamente se ha desalentado el uso. Y en segundo lugar también la taquifilaxia. Hace una resistencia a largo plazo y pues claramente no es algo que se puede utilizar todavía como un tratamiento óptimo por la duración del tratamiento que ahí sí tendría que ser menor de 2 años. Eh, y por otra parte también hay un grupo, un fármaco nuevo pues de este mismo fuente que es el avaloparatide, que ese hay mucho menos riesgo definitivamente de osteosarcoma, pero sí adolece también de esta eh, pues farmacología subóptima en cuanto a su farmacodinamia y al tiempo de duración de tratamiento, que sí tiene que estar limitado. No puede ser más de 2 años. Idealmente no por esta taquifilaxia que genera y por
el riesgo, pues, ya ahora sí que por la regulación de los sarcoma. Esta situación que me comentas de la PTH y del hecho de que no se puede manejar en infusión continua me brinca porque, bueno, yo una de las cosas que sé, que conozco del Forteo, que es la marca más común de teriparatide, incluso creo que son los que tienen la patente del desarrollo del medicamento, pues precisamente por eso la indicación es de inyección diaria. Ujú. Entonces, ni con la inyección diaria logramos este beneficio o tratar de llegar lo más próximo a esta situación de infusión continua. Sí, digo, sería lo más aproximado, sí, definitivamente. Pero una condición de recambio tan rápida como puede ser el calcio, es algo que no es bueno, haciendo la analogía, podríamos hablarlo como con la insulina. Claramente la mejor eh, administración sería una infusión continua, que sí está disponible, Sí, pero digo, va a ser lo más fisiológico, pero ante todo, si tenemos la inyección diaria, pues sí, sí puede ser un buen sustituto. En ese aspecto, digo, sí que podría acercarse lo más posible, pero no olvidar la duración del tratamiento, que ahí sí sería otra limitante en un momento ok. dado. Pero me queda claro que si yo te presento a ti la opción de utilizar denosumab o teriparatide, tú te quedas con denosumab. Sí, 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 definitivamente. Ok, muy Más. interesante. Sí, la verdad es que sí, por lo menos a mí me aporta mucho para mi práctica porque, digo, yo estoy convencido, utilizo de manera frecuente denosumab, estoy convencido, pues, por la evidencia científica previamente publicada y por lo que yo veo en mis pacientes, que la mejoría es notable. Ujú. Pero bueno, siempre está ahí como la posibilidad de decir, bueno, también está esta, y pues es una hormona recombinante y la gran tecnología y demás, y pues resulta que pues que el denosumab sigue teniendo superioridad. Sí, 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 digo, es espectacular el efecto de la PTH recombinante, pero con los limitantes que ya hemos señalado. Claro, Entonces, se me ocurre en un momento dado que si vas a dar un tratamiento ya a alguna persona que quizás probablemente ha tenido, ya ha pasado por todos los bifosfonatos, por denosumab, etcétera, y aún así no hay una mejoría sustancial, bueno, ahí sí claramente podrías utilizar muy oportunamente la PTH recombinante. ok, Pero, y bueno, de igual manera, si el dinero no es problema, la incomodidad de la inyección diaria no es problema, y el miedo al osteosarcoma es mínimo, pues bueno, también es un extraordinario recurso. claro. Sí, te entiendo perfecto. Muy bien, Alfredo. Pues antes de que ya nos enfilemos a la parte final de esta plática, me gustaría retomar un poco algo que comentaste muy al principio, que son las megadosis de vitamina D. ¿Por qué? Pues porque cada vez están más presentes, hay mucho bombardeo de parte de la industria farmacéutica y pues vendernos la idea a los médicos de que qué mejor que un trancazo oral de 100,000 unidades de vitamina D y nos olvidamos. Ujú. ¿Qué hay al respecto? Pues como ya lo señalamos, cada vez hay más enfermedades que se han asociado a deficiencia de vitamina D, pero que no se muestre una mejoría sustancial con la suplementación de la misma. Entonces, tratamos al examen de laboratorio y buscamos la normalización Del rango. del rango, Exacto. y pues al final de cuentas es lo único que vamos a hacer. Una mejoría sustancial y clínica tal vez no la vamos a encontrar. Lo que sí hay que tener mucha precaución, digo, independientemente de que lo utilicemos o no, es en la vigilancia, porque sí que podemos indicarlo e incluso para vernos todavía más expertos, entre comillas, dárselo esta preparación de 100 unidades cada mes, cada 2 meses, pues no olvidar que tenemos el riesgo de una sobredosificación y una intoxicación. Entonces, Y la hipercalcemia y todo esto, ¿no? sí, sin duda. Y bueno, en ese sentido, bueno, no dejar de vigilar al paciente. Ok, Y los rangos de son muy claros. Ya el riesgo de una intoxicación es arriba de 150 nanogramos por decilitro, aunque las referencias nos hablan arriba de 100.
Pero bueno, claramente mientras más cerca estemos de la media de 50 es mejor. Perfecto. Y finalmente, ¿es necesario suplementar algún otro electrolito aparte del calcio? Mm, Magnesio, fósforo, básic- potasio. Básicamente el magnesio se considera como uno de los electrolitos que hay que cuidar mucho, sobre todo porque la deficiencia del mismo se relaciona también con anomalías en la hormona paratiroidea y claramente pues con la fisiología del hueso. Pero en ese sentido, los electrolitos intracelulares, el potasio, el fosfato y el magnesio, quizás, si bien claramente tienen su importancia en la salud ósea, también no debemos de asustarnos mucho cuando hay una deficiencia mínima. Ok, Porque en ese sentido, bueno, lo que nos más va a ser pertinente es que se encuentren intracelulares. Pero por otra parte, y especialmente hablando en el caso del fosfato, el hecho de suplementar con fosfato y calcio al mismo tiempo, debemos de estar cuidando mucho la quelación del fosfato por una parte y por otra parte la relación calcio-fósforo, porque eventualmente puede llegar a ser tan alta que favorece calcificaciones extraesqueléticas. ok. Entonces, un temor que también se tiene en ese aspecto es el hecho de que, bueno, si estoy tomando estos minerales suplementarios y además estoy con medicamentos que están modificando la fisiología del hueso, bueno, claramente puede haber un riesgo mayor de calcificaciones extraesqueléticas, sobre todo a nivel genitourinario. Y, Ujú, bueno, no se diga a nivel del sistema nervioso central. claro, ok. Por ejemplo, estas formulaciones como el Caltrate M, Ujú. que es el calcio, un poquito ahí de vitamina D y estos otros electrolitos que te comento, ¿lo ves factible? Sí, son oligoelementos. Digo, al final de cuentas, eh, la cantidad, pues la concentración que tiene no va al rango de causar una intoxicación de estos elementos. Claro, Y sí pueden administrarse, pero siempre cuidando pues a nivel de los electrolitos en sangre. El ok, hecho de que no nos vayamos a a pasar. pasar de cucharadas. Sí. Muy bien, y finalmente, Alfredo, ¿en qué momento consideras tú, como especialista en metabolismo endocrinólogo, que el cirujano ortopedista debemos involucrar definitivamente al endocrinólogo para el tratamiento de nuestro paciente? Pues creo que valdría la pena cuando se sospeche alguna condición relacionada. Es decir, si clínicamente nuestro paciente tiene una fascia cuscinoide o una clara cuadro de tirotoxicosis, puede ser una de las indicaciones. También cuando sospechemos causas secundarias de osteoporosis, sobre todo pues en los pacientes jóvenes. eh, y bueno, no se diga en los niños, para hacer un abordaje oportuno. Claro que en los niños sería el endocrinólogo pediatra, pero ciertamente es algo que yo diría que cuando no les suene, no les parezca como para un paciente clásico con osteoporosis, sería pues un buen momento para llamarle al endocrinólogo. Porque volvemos al punto inicial que señalaba, digo, yo creo que la osteoporosis definitivamente la trata quien sabe tratarla, Claro, sea cual sea la especialidad, pero sí cuando se sientan tal vez en un sentido que no se les vaya a escapar algo adicional, ujú, para lo cual no tienen el entrenamiento pues clínico de pensar en enfermedades raras, sería cuando puede claro, ser indicado. Y el sentido común, me acuerdo mucho de cuando estaba en el R1, un interno precisamente diagnosticó un mieloma múltiple ok, en un paciente que estaban atendiendo en traumatología, un paciente joven hombre con una fractura atípica. Entonces me acuerdo mucho que el interno, como hablando consigo mismo, decía, no, es que esto no puede ser normal. Y él mismo empezó a hacer el abordaje. Finalmente le hizo el diagnóstico de un mieloma múltiple ¿qué tal? a ese pacientito. Entonces, el sentido común de decir, bueno, si este pacientito tiene una deficiencia mineral muy, 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 muy marcada, no tiene factores de riesgo, claramente está en una edad donde no se presenta comúnmente, pues bueno, o sea, ahí sí es
estaría indicado hacer un abordaje más completo. Perfecto. Muy bien, Alfredo. Pues te agradezco mucho este tiempo que dedicaste para platicar conmigo y para llevarnos esta importantísima y muy interesante información a los colegas ortopedistas que nos escuchan. Y pues ya finalmente me gustaría pedirte o preguntarte si tienes, pues no sé, algunas perlas de sabiduría finales que nos quieras compartir, o como solemos hacer en las presentaciones cuando estamos en algún foro público, que ponemos en nuestra última diapositiva para llevar a casa. Sí, creo que lo más importante aquí que hay que destacar es el papel de la densitometría mineral ósea, el interpretarlo lo más cercano posible pues a la exactitud. Ver los números y no quedarnos únicamente con si el puntito está en verde, amarillo o rojo, ¿verdad? Dilo como es, Alfredo, sí, bueno. Dilo como es. Sí, bueno, sí que nos funciona el sistema del semáforo, pero sí, definitivamente ver todos los numeritos y, bueno, considerar adicionalmente los artefactos que pudieran alterarnos la medición. Exacto. En relación a la cuestión del diagnóstico es esto, no olvidar los factores de riesgos asociados para considerar el riesgo de fractura, que es lo que nos interesaría tratar. No tratar la densitometría, sino el riesgo de fractura. Okay. En tercer lugar, yo pensaría también en no olvidar el tratamiento no farmacológico, en este caso pues la sugerencia en cuanto al ejercicio, a la alimentación y lo de base que es el contar con niveles de vitamina D, calcio, albúmina para complementar y función renal adecuados para poder iniciar un tratamiento que idealmente tendría que ser el bifosfonato, a menos de que exista alguna otra situación. Y quizás finalmente sí el identificar nuestros límites y decir, bueno, ya a partir de este momento creo que ya se escapa de mi expertise. Exacto. Y pedir ayuda a alguien que sepa más. Muy bien, perfecto, excelentes conclusiones. Yo creo que redondea perfectamente bien todo esto que llevamos platicando ya por un poquito más de una hora. Y bueno, no me queda más que agradecerte a título personal por tu excelente disposición para esta plática y pues en representación de mi colegio, del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, por pues habernos puesto el panorama de una manera tan amable y tan sencilla para algo que yo creo que es extraordinariamente valioso para nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Claro que sí, vas a ver que sí. Estimados colegiados, pues este fue nuestro episodio reciente en el que retomamos un poquito de lo que habíamos hablado en el episodio en el que platicamos con el doctor Roberto López acerca de las fracturas por fragilidad y el abordaje propiamente quirúrgico que hacemos, pero con esta situación que se nos había quedado en el tintero, que es la discusión y el abordaje netamente médico en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. Y bueno, yo creo que de esta manera redondeamos de una manera muy efectiva nuestro pequeño módulo de osteoporosis, ya dependiendo del interés de todos y cada uno de ustedes y lo que nos hagan saber en cuanto a lo que opinan con el abordaje de este tema, probablemente podamos ver la posibilidad de abordar alguna otra enfermedad metabólica del hueso, en fin, una serie de cosas que son de mucho interés para nosotros y qué mejor contando con la opinión experta, pues de un médico experto en metabolismo. Así que, como habitualmente me gusta despedir esta emisión, les pido que primeramente nos escuchen, que opinen y sobre todo que compartan el episodio. Gracias a todos.